Muy buenas noches. Ante todo, agradecer a la Sociedad de Medicina Interna, a la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna por esta invitación para discutir un tema muy interesante dentro de la endocrinología, como es las tiroiditis, que es lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Cuando hablamos de tiroiditis, evidentemente hablamos de diferentes tipos de tiroiditis. Como ustedes ven, estas son las más comunes. En las que en esta oportunidad me voy a centrar son básicamente la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis posparto y la tiroiditis esporádica, porque entre todas llevan algo en común. Y el algo en común que llevan es que es un padecimiento básicamente autoinmune. A diferencia de los otros elementos, como ser la tiroiditis subaguda o también conocida como de Kerbein, cuyo principal causa es una infección viral, o las tiroiditis supurativas de causa bacteriana infecciosa. Entonces, básicamente vamos a centrarnos en estos tres tipos y hablaremos también algo acerca de las tiroiditis inducidas por medicamentos que, al igual que las tres primeras, tienen también un componente autoinmune. Entonces, eso es importante. Cuando hablamos de tiroiditis, lo primero que debemos establecer es la causa. Y a lo largo del tiempo y a lo largo de los años se han tratado de establecer causas y tratar de esclarecer cuál es el motivo de esa alteración. Y a lo largo del tiempo se ha ido viendo que existe un componente viral, un componente ambiental, drogas y una predisposición genética. Es decir, la tiroiditis como tal tiene una causa multifactorial en el sentido de que puede o concurren varias de estas causas para que se dé la alteración. Algo que tienen en común todos estos padecimientos que acabamos de enumerarlos son los anticuerpos antitiroideos. Estos anticuerpos antitiroideos, entre los que podemos citar los anticuerpos antiperoxidasa, los anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos antihormonas tiroideas. Estos anticuerpos marcan parte importante del diagnóstico en esta alteración. Sin embargo, los anticuerpos están presentes alrededor del 10% de la población y es más frecuente en mujeres, que puede llegar hasta un 25%, cuando las mujeres tienen más de 60 años. Entonces, no es infrecuente encontrar en la población presencia de anticuerpos sin cuadros clínicos evidentes. Por otro lado, se ha visto que existe estos anticuerpos, tienen una distribución también racial. Más o menos el 14% de la raza blanca están presentes estos anticuerpos. Y en estudios que toman en cuenta la población mexicana o mexicoamericana que vive en Estados Unidos, es alrededor del 10%. En la raza negra, la prevalencia de este anticuerpo es del 5.3%. O sea que es importante, digamos, en ciertos grupos étnicos. Ahora bien, cuando nosotros, estos son los anticuerpos que hallamos normalmente en la población general de acuerdo a la raza y a ciertos lugares. Pero cuando hablamos y relacionamos estos anticuerpos con la función de la tiroides, podemos encontrar, por ejemplo, un 10% en un hipotiroidismo subclínico, entendiéndose como aquel hipotiroidismo en el cual que es básicamente un hipotiroidismo que se diagnostica solo por elevación de TSH con hormonas tiroideas normales y sin ningún tipo de clínica. En estos casos vamos a tener la presencia de estos anticuerpos en un 10%, ¿no? Pueden haber gentes eutiroideas con anticuerpos positivos, y esto básicamente se ve en alrededor del 4% de la población, sin que tengan ninguna alteración en la tiroides. Ahora, dentro de los anticuerpos que vamos a estudiar y que tomamos en cuenta en sus mediciones para establecer el diagnóstico de las diferentes enfermedades, tenemos varios. Los anticuerpos antiperoxidasa, evidentemente, es un grupo muy importante de anticuerpos que están muy íntimamente relacionados a el grupo de padecimiento que en este momento nos ocupa, que son las tiroiditis. Al igual que los anticuerpos antitiroglobulina. Los anticuerpos antirreceptor de TSH pueden estar presentes también en las tiroiditis. Sin embargo, son más importantes la elevación de sus valores en los hipertiroidismos, principalmente en la enfermedad de Graves. Tanto la tiroiditis como la enfermedad de Graves
son padecimientos autoinmunes. Sin embargo, evidentemente, los receptores de TSH prácticamente son diagnósticos del hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Sin embargo, es bueno puntualizar algo. En las tiroiditis, aparte de haber anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina, pueden haber anticuerpos contra el receptor de TSH que no estimule la función, como en el caso de la enfermedad de Graves, sino que sean bloqueadores de función. Y son receptores de TSH. Entonces sí pueden encontrarse ese tipo de anticuerpos. Luego podemos tener anticuerpos antitiroideos y también podemos tener anticuerpos anticoloide, que son menos usados en la práctica clínica para establecer el diagnóstico en comparación con los anteriormente mencionados. Entonces, ¿qué tienen en común estos tres padecimientos que estamos hablando? Tienen en común que es una enfermedad autoinmune. Y en estas enfermedades autoinmunes, en los tres tipos, lo que se ha establecido de forma clara es que existe una inmunidad celular a diferentes determinantes antigénicos. Y esta inmunidad celular, si bien tiene todas estas acciones de fagocitosis, citotóxicos, también tiene una acción a nivel de destrucción de tejido. Hay linfocitos killer que van como en el caso de la tiroiditis, específicamente de Hashimoto, van a ocasionar destrucción del tejido tiroideo. Todo este componente celular, obviamente, está coadyuvado por una otra acción, como es el caso del interferón, que tiene una acción importante cuando la causa de esta alteración es viral. Por otro lado, tenemos una serie de sustancias clínicas que van a coadyuvar a este ataque inmunológico, como las bradicininas, las serotoninas, que ocasionan procesos inflamatorios en diferentes tejidos, en este caso en el tejido tiroideo. Por otro lado, este ataque inmunológico además tiene otro componente importante que es los linfocitos B a través de la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos que son los que finalmente nos van a ayudar a establecer el diagnóstico cuando los medimos, como en el caso de los anticuerpos antiperoxidasa, antitiroglobulina, antirreceptor de TSH, etc. Ahora, el mecanismo de destrucción autoinmune de la tiroides probablemente involucra tanto una inmunidad humoral como celular. En los estudios de tejido de glándulas tiroideas, el punto que marca, digamos, la diferencia o establece el diagnóstico es una infiltración linfocitaria que existe en todos estos pacientes. Y cuando uno estudia los linfocitos de esta infiltración, son células B y también son células T del tipo citotóxicas, en todas las formas de tiroiditis autoinmune. Entonces, tenemos la tiroiditis de Hashimoto. Aquí tenemos la tiroiditis posparto, que comparten una serie de elementos comunes, como ser la infiltración linfocitaria, ¿no es cierto?, en ambos casos, a diferencia de este tercer cuadro que demuestra una tiroiditis subaguda o de Decker-Vein, donde existe la célula gigante, que no vemos en estos casos, sino lo que en estos predomina es justamente la infiltración linfocitaria y las células de Huxley, que hacen de la parte histológica o patológica de este cuadro lo característico. Ahora, evidentemente, para desarrollar esta alteración, se ha visto que juega un papel muy importante en la susceptibilidad genética, fundada principalmente en el tipo de HLA que predispone a esta enfermedad. Entre los que tenemos que citar el DR3, el DR4 y el DR5. Y estos dos principalmente en la población latina, que es muy importante, y que predispone a estas gentes a que hagan o desarrollen una tiroiditis autoinmune.
Por otro lado, la CTLA4, que es un factor muy importante que lleva a una susceptibilidad genética y que desarrollen problemas autoinmunes a la hora de presentar antígenos. Las células tiroideas se convierten en presentadoras de antígenos o de varios determinantes antigénicos que favorecen la respuesta inmune. Hay varias cosas que se han citado en los factores ambientales. Por ejemplo, se ha visto que es mucho más probable que se desarrolle hipotiroidismo en fumadores que en no fumadores. Hay varios estudios que demuestran que el consumo de tabaco es mucho más importante en aquellas personas que desarrollan tiroiditis autoinmune. El otro elemento importante dentro del ambiente que se ha visto que puede tener una correlación en la predisposición de desarrollar una tiroiditis son el yodo. La insuficiencia de yodo en la dieta pudiera proteger contra la tiroiditis autoinmune. Y esto lo vemos plasmado fundamentalmente, por ejemplo, en nuestro país, cuando hemos comenzado nosotros la iodación de la sal. No se olviden que antes el bocio endémico era un padecimiento muy importante en nuestro medio por la deficiencia de yodo. Cuando se empezó a iodar la sal y aumentar el consumo de sal en la población, lo que se empezó a observar es mayor casos de tiroiditis autoinmune. Y esto obviamente apoya esta afirmación de que cuando el consumo de yodo aumenta en una población determinada, puede desencadenar tiroiditis autoinmune en la población, en cierto porcentaje de la población. Entonces, eso es algo importante que además lo hemos visto acontecer cuando hemos hecho nosotros la iodación de la sal y que obviamente vemos que hoy en día la tiroiditis autoinmune es un padecimiento importante. Ahora, la tiroiditis de Hashimoto, propiamente dicha, es lo que caracteriza a este padecimiento y prácticamente se caracteriza por una elevación de anticuerpos antitiroideos, principalmente los antiperoxidasa y antitiroglobulina, además de presentar bocio, y es el tipo más común de tiroiditis. Una de las cosas típicas y características de este padecimiento es un aumento de volumen de la glándula tiroides, que es moderado, no es un aumento importante, pero lo que llama mucho la atención y lo que debe marcar el punto de referencia para establecer el diagnóstico es que es un bocio firme. La consistencia normal de la tiroides cambia. Cuando nosotros normalmente palpamos una glándula, es una glándula suave que asemeja el palpar una esponja. Cuando uno palpa una glándula con tiroiditis autoinmune, es una glándula firme, es una glándula más endurecida, que es lo que llama la atención al examen físico. El otro elemento importante es el establecer alteraciones en la superficie. La superficie de la tiroides no es una superficie regular, se hace irregular. Puede asemejar la presencia de pequeñas nodulaciones. Además que la glándula se hace asimétrica, se altera la simetría, pudiera haber un mayor crecimiento y volumen de un lóbulo con relación al otro. Estos elementos son importantes. Además que en el examen, una de las características importantes de este padecimiento es que pueden presentar nódulos pulmonares, nódulos tiroideos, que pueden ser pequeños, pueden ser solitarios o pueden ser varios, pero con estas características de aumento de la consistencia de la glándula. Ahora, cuando analizamos los diferentes factores genéticos dados por la predisposición que nos da los HLA, los factores ambientales, lo que se desencadena es una respuesta inmune que ocasiona la presentación de antígenos por las mismas células tiroideas a el sistema inmune. Y se desarrolla en esta presentación de antígenos dos tipos de respuestas mediadas por diferentes tipos de linfocitos que como finalidad nos van a dar dos padecimientos diferentes, pero de etiología autoinmune. Por un lado tenemos la tiroiditis de Hashimoto y por otro lado tenemos la enfermedad de Graves. En el padecimiento que nos ocupa, lo que predispone
y lo que se encuentra con más frecuencia es citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral, la expresión de receptores FAS y la infiltración linfocitaria tiroidea con linfocitos citotóxicos mediados por el complemento, lo que lleva a una destrucción tiroidea y apoptosis de tirocitos. Es decir, este ataque inmunológico lo que ocasiona es destrucción celular. Por eso es que la glándula va siendo sustituida progresivamente por tejido fibroso, y lo que nos da finalmente el cuadro final de la tiroiditis de Hashimoto, que es una glándula pequeña, dura, sustituida en gran parte por tejido fibroso, en el que se observan islotes de células tiroideas con una función muy reducida. A diferencia de este otro ataque inmunológico también, mediados por otro tipo de elementos, otros tipos de linfocitos. En este caso tenemos citoquinas, interleuquinas 4, 10, 5. Tenemos los anticuerpos antirreceptores estimulantes TSH, que nos van a dar también una infiltración linfocitaria, pero diferente, no del tipo citotóxico, no hay una destrucción celular, sino lo que predomina aquí es un estímulo de la función. Por eso es que la enfermedad de Graves se caracteriza por un hipertiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto por un hipotiroidismo. Ahora, si bien este ataque es diferente en este sentido, es importante puntualizar que la tiroiditis en sí misma no necesariamente es solamente hipotiroidismo, porque recordemos que la tiroiditis de Hashimoto es el estadio terminal de todo un proceso. La tiroiditis linfocitaria en realidad puede empezar con solo elevación de anticuerpos, infiltración linfocitaria, y nos puede dar en el transcurso y evolución de la enfermedad hiperfunción, episodios de hipertiroidismo, formación de nódulos tiroideos y terminar finalmente con un hipotiroidismo. ¿No es cierto? Lo que marca la diferencia con este otro ataque inmunológico que lo habíamos puesto como referencia, que es el hipertiroidismo por la enfermedad de Graves. Si bien comparten muchos elementos en la autoinmunidad, las tiroiditis, con otros padecimientos autoinmunes de la tiroides, como ser el Graves en este caso, lo que marca la diferencia es el tipo de células que van a intervenir en uno o en otro, y el tipo de citoquinas, que nos van a llevar, por un lado, a una apoptosis y destrucción del tejido celular en el caso de las tiroiditis, y a un aumento de estimulación en el caso de los hipertiroidismos autoinmunes. Cuando nosotros analizamos las biopsias de las glándulas con tiroiditis, hay un estudio que muestra las biopsias repetidas durante un intervalo de 10 a 20 años. Se ven que las características histológicas prácticamente no difieren mucho en el tiempo. Todas tienen infiltración linfocitaria, y lo que marca probablemente la diferencia es la evolución de la enfermedad, en la cual vamos a encontrar progresivamente menos tejido tiroideo funcionante y más tejido fibroso. Y que la terapia de sustitución con levotiroxina no tiene una injerencia en este cuadro histológico, sino simplemente la terapia de sustitución con levotiroxina lo que pretende es conseguir concentraciones adecuadas de hormonas tiroideas y por lo tanto un bienestar y un adecuado funcionamiento de la homeostasis del organismo, pero no altera, digamos, la evolución de la enfermedad. Por otro lado, algo importante de señalar que es el tamaño del bocio se redujo solo a la mitad de estos pacientes y los niveles de anticuerpos tiroideos permanecieron inalterados en casi el 80%. Ahora, pueden haber casos en los que el cuadro clínico es una tiroiditis por la consistencia de la glándula, por la evolución, y sin embargo, cuando medimos anticuerpos séricos, estos son negativos. Sin embargo, la negatividad de anticuerpos no descarta la enfermedad, porque se ha visto en estos casos, cuando se miden anticuerpos, antiperoxidasa principalmente y tiroglobulina después, en muestras de tejido
tiroideo de estos pacientes sí están presentes. Entonces, si bien no encontramos en algunos de estos casos anticuerpos elevados periféricos y con un cuadro clínico compatible, obviamente no descarta la enfermedad. Ahora, los anticuerpos antitiroglobulina de los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune son inmunológicamente idénticos en los individuos normales, es decir, la presencia de anticuerpos podemos detectarlos tanto en pacientes que tienen la enfermedad como en un cierto grado de población que no tiene la enfermedad. Sobre este punto es importante la utilidad que tiene de medir estos anticuerpos en población sana, que lo vamos a ver más adelante. Un cuadro que también es muy frecuente es la tiroiditis postparto. La tiroiditis postparto es indolora, causa inflamación linfocítica de la tiroides en los primeros meses después del parto. Y ocurre hasta el 10% en las mujeres en los Estados Unidos, en un estudio. Y se lo llama postparto porque es una alteración que puede presentarse en relación con el parto. Puede presentarse en los primeros meses, pero puede presentarse después de terminado el embarazo, inclusive hasta 2 años después del embarazo. La tirotoxicosis puede presentarse en estos pacientes, generalmente comienza en 1 a 6 meses después del parto y dura 1 o 2 meses y progresivamente o posteriormente se presenta un cuadro ya de hipotiroidismo como tal, permanente. Este hipotiroidismo que se desarrolla en los pacientes que tienen tiroiditis postparto, se desarrolla como tal y de forma permanente dentro de los 7 años en el 50% de las mujeres estudiadas. Entonces quiere decir que si bien es un cuadro que está relacionado con el embarazo, a lo largo del tiempo, todas estas pacientes que han hecho una tiroiditis postparto, que después del embarazo han quedado eutiroideas sin mayor problema, progresivamente van a ir presentando un cuadro de hipotiroidismo permanente. En la tiroiditis postparto, el bocio también es firme, es decir, hay un aumento de la consistencia de la glándula, es pequeño, es indoloro, las concentraciones séricas elevadas de anticuerpos antiperoxidasa y antiroglobulina son los que hacen el diagnóstico. La velocidad de eritrosedimentación en estos casos es normal y en algunos casos puede usarse la captación con yodo 123 para distinguir las tiroiditis postparto indoloras de los cuadros de hipertiroidismo por enfermedad de Graves, que también pueden ser postparto. En el caso de Graves habrá un aumento de la captación del yodo radioactivo y en el caso de la tiroiditis una disminución de la captación. Este estudio se hace con yodo 123, no lo realizamos en nuestro país porque no tenemos este isótopo. Este isótopo 123 tiene una vida muy corta y se utiliza en lugares donde solamente para hacer este tipo de estudios. Y nos pueden ayudar, sí, a diferenciar en cuadros de hiperfunción tiroidea de tipo autoinmune en los que tenemos que diferenciar un Graves de una tiroiditis, en este caso postparto. La captación es baja, más o menos del 5% en mujeres con tiroiditis postparto indolora, mientras que la captación es alta en la enfermedad de Graves. Ahora, cuando uno ha diagnosticado una tiroiditis postparto, existe un 70% de probabilidad de que este problema vuelva a recurrir en embarazos sucesivos. Entonces, cuando tenemos el antecedente de haber sufrido este padecimiento en una paciente y tiene embarazos posteriores, es muy importante hacer una valoración frecuente de la función y la determinación de anticuerpos en estos casos. El tercer elemento dentro de las tiroiditis que habíamos mencionado es la tiroiditis esporádica, indolora, que se presenta en 1%, que es el responsable, diremos, del 1% de los casos de hipertiroidismo. El 20% de los pacientes tendrán hipotiroidismo crónico residual. El cuadro clínico es muy similar a los otros.
Al momento del diagnóstico es muy difícil establecer una diferencia entre una tiroiditis linfocítica y al curso de una tiroiditis de Hashimoto con este tipo de tiroiditis, porque en realidad son diferentes estadios de un mismo proceso. Entonces, simplemente lo que marca la diferencia es la evolución. Las tiroiditis postparto indolora y la tiroiditis esporádica indolora son indistinguibles, excepto por la relación de la primera con el embarazo. La última enfermedad es más difícil de estudiar debido a su naturaleza esporádica. Estos síndromes pueden presentar una forma subaguda de tiroides de Hashimoto. Y este punto final es importante y hay que remarcarlo. Estos cuadros pueden presentar evoluciones subagudas, es decir, aumentos bruscos de la glándula, dolorosos, que asemejan una tiroiditis subaguda de origen viral, pero que sin embargo, en estos casos, son de origen autoinmune, en los casos de tiroiditis esporádica y en el caso de una tiroiditis postparto. Y es importante determinar la diferencia, porque son tiroiditis crónicas de evolución subaguda, que como consecuencia o como diferencia con la tiroiditis subaguda tenemos lo siguiente, que es la evolución que va a tener posteriormente al cuadro de tiroiditis subaguda. Un cuadro de tiroiditis subaguda clásico tiene prácticamente una restitución total de la función tiroidea después de pasado el cuadro, sin mayor problema. En cambio, los cuadros de tiroiditis esporádicas o posparto de evolución subaguda, una vez que pasa el cuadro subagudo, quedan con un déficit de función importante. Luego tenemos que hablar de la tiroiditis inducida por drogas, en las cuales tenemos que mencionar la amiodarona, el litio, el interferón alfa y la interleuquina. Todos estos pueden alterar la función o los resultados de las pruebas de función tiroidea. Sin embargo, se sabe que solo unos pocos provocan una tiroiditis inflamatoria autoinmune. Entonces, aparte de un problema químico, existe una probabilidad de que exista una alteración autoinmune. Como aquí pueden ustedes ver, cuando se está administrando, por ejemplo, amiodarona, podemos tener diferentes alteraciones en la tiroides que tienen evoluciones diferentes. Pueden tener un hipertiroidismo o también un hipotiroidismo. Puede haber, en este caso, en el tipo 1 hay un exceso de yodo común en áreas de deficiencia, o puede haber una destrucción inflamatoria de la glándula. Entonces, es muy importante en los casos de tiroiditis por amiodarona establecer si es del tipo 1, del tipo 2, cuando se hace el diagnóstico. El litio en pacientes con autoinmunidad tiroidea preexistente es muy importante tener cuidado. El litio puede aumentar las concentraciones séricas de anticuerpos tiroideos y producir hipotiroidismo subclínico o manifiesto. Entonces, antes de dar litio es muy importante valorar la tiroides, especialmente en gentes que tienen anticuerpos altos. Su prevalencia es alrededor del 10 al 33%. Se ha informado tirotoxicosis también después del uso prolongado de litio. 67% posiblemente causada por efectos tóxicos directos del litio sobre las células tiroideas o por tiroiditis esporádica indolora inducida por litio. En el caso de la interferón alfa y de la interleuquina 2, hay un 15% de probabilidades de producir hiper o hipotiroidismo. Por lo tanto, cuando se utilicen tratamientos con interferón alfa o interleuquina 2, es muy importante la medición de hormonas tiroideas, anticuerpos antes del tratamiento y en sujetos con anticuerpos altos, una medición cada 6 meses. Entonces, vean ustedes que cuando se va a administrar alguno de estos medicamentos, es muy importante establecer la línea base por la que se está partiendo. Si hay o no anticuerpos presentes. Si hay anticuerpos presentes, es importante tener cuidado y hacer una medición frecuente. Por ejemplo, no solamente de anticuerpos, sino además de hormonas tiroideas. Si hay una disminución de la TSH, por ejemplo, sin cambios en las hormonas tiroideas, debe hacerse observaciones frecuentes. Si hay disminución de la TSH o disminución de la TSH y aumento de las hormonas tiroideas, entonces el cuadro se está produciendo un hipertiroidismo. Si hay un incremento de la TSH, entonces obviamente se está produciendo un hipotiroidismo por estas drogas. Un estudio muy interesante es el significado que han hallado
de anticuerpos positivos en mujeres que no tenían síntomas. Este es un estudio que se ha hecho en militares, donde se ha establecido la presencia de anticuerpos. Han medido anticuerpos en sujetos completamente sanos y los han seguido a lo largo del tiempo. Y han visto en qué medida, en qué porcentaje esta población llegaba a producir una tiroiditis. Se han almacenado alrededor de 150 millones de muestras desde el año 1985. Es un sistema que tienen de vigilancia médica de los militares en los Estados Unidos, y en los que se ha establecido, por ejemplo, algo muy interesante, que las personas que tenían anticuerpos positivos desarrollaban con más frecuencia la enfermedad. Y esto está más relacionado con la raza. Vean ustedes la significancia estadística cuando se trata de raza, y entre las que vale la pena destacar la raza hispana. Vean cómo el porcentaje de gente que tenía positivo los anticuerpos, tanto de PPO, tiroglobulina o antireceptor de TSH, desarrollaban con más frecuencia a lo largo del tiempo una de estas dos enfermedades. Y aquí vean ustedes cómo a lo largo del tiempo, siguiendo en el tiempo, es mayor la cantidad de gentes que hacen la enfermedad en relación con su concentración de anticuerpos en el momento que eran sujetos completamente sanos. Entonces, lo que se rescata de esto es que la medición de estos anticuerpos en sujetos totalmente normales nos puede ayudar a predecir qué enfermedad realizarán estos sujetos y tener los cuidados correspondientes. En este tratamiento, si bien este es un padecimiento fundamentalmente autoinmune, el tratamiento en el hipotiroidismo es sustitutivo, no tenemos otro tratamiento en el momento. Dar hormonas tiroideas para mantener una concentración normal de hormonas y una homeostasis normal del organismo. Pero no estamos atacando, no estamos corrigiendo el padecimiento de fondo, que es el inmunológico. O en el caso del hipertiroidismo, tratar con anticuerpos, con drogas antitiroideas y bloqueadores. Entonces, las opciones terapéuticas, sin embargo, en los últimos años, en la medida en que estamos conociendo mejor la causa, que es la alteración inmunológica, probablemente va a ser dirigida hacia la parte inmunológica, hacia una inmunomodulación biológica de moléculas pequeñas y hiperefectivas, que está actualmente en investigación, que probablemente será el siguiente paso cuando tengamos que tratar a estos pacientes. No solamente sustituirles con hormonas tiroideas a los hipotiroideos o regular su hipertiroidismo con drogas antitiroideas a los hipertiroidismos, sino dirigirnos directamente a la causa de la alteración, que es la inmunomodulación biológica, que todavía está en investigación. En conclusión, la enfermedad tiroidea autoinmune es algo muy frecuente, mucho más importante últimamente, especialmente por el consumo de yodo. Gracias a la determinación de anticuerpos en sujetos sanos, podemos predecir su aparición y tener los cuidados respectivos cuando tengamos que usar una serie de drogas que sabemos que alteran la función tiroidea. Y esto además nos permite ser cautos y tener un mayor control en sujetos predispuestos, es decir, en sujetos que son eutiroideos, sanos en este momento, pero con anticuerpos altos. Y en las nuevas perspectivas del tratamiento, evidentemente, mientras más conocemos la causa fisiopatológica, que es básicamente la alteración inmunológica, cuando logremos corregir este problema, realmente vamos a hacer el tratamiento adecuado en estos padecimientos. Gracias.